Durante siglos, cruzar el mundo fue una aventura reservada a intrépidos comerciantes y buscadores de fortuna. Aquellos hombres, de tez rasgada por el viento, tenían la obligación de detenerse en las ciudades caravaneras, en los universos refugio que salpicaban el desierto. Siria ha sido siempre un país refugio de viajeros y comerciantes. Siria rezuma olores antiguos, olor a cuero curtido, a viaje con baúles de madera, el olor a té hirviendo, a calle abigarrada y estrecha. Cada país tiene su propio olor. De otra manera no sería un país, sino solo un lugar. Siria lo tiene. Siria huele, por encima de cualquier otra esencia, a aceite de oliva virgen. Es un aroma de infancia recuperada, de huerta y arboleda, una fragancia a relatos que hablan del inicio de los tiempos. Porque aquí empezó todo. Palmira, Damasco, Alepo, Saladino. Nombres que, escritos sobre el mapa, invitan a soñar en mundos que solo parecen existir en la mente del viajero. Pero son reales, tan reales como el olor a aceite de oliva virgen que destilan sus piedras y paisajes. Zenobia es también un nombre de leyenda, uno de esos nombres que alimentan amores imposibles. Zenobia fue una mujer ambiciosa que soñó con un reino en medio del desierto. Desde aquí, desde Palmira, se enfrentó a Roma y quiso levantar el imperio sirio de Oriente. Pero ella no pasó a la historia por sus victorias reales, que fueron pocas y de escasa importancia. Zenobia quería ser Cleopatra y en el intento se jugó el destino de Palmira. Se conoce la existencia de Palmira desde 2000 años antes de Jesucristo. Sin embargo, fue con la decadencia de la ciudad de Petra, a partir del año 100 de nuestra era, cuando se convirtió en una de las urbes más importantes del mundo antiguo. Con la coartada del agua, se creó una de las ciudades de paso más seguras y caras que hayan existido jamás. Sus 12 kilómetros de murallas envolvían un territorio creado para satisfacer las necesidades de los 40.000 caravaneros que cada año lo cruzaban. Aquí encontraban alojamiento con agua corriente, un lujo para la época, la comida más elaborada de Oriente Medio y, sobre todo, tenían garantizada la venta de su mercancía. Y lo pagaban muy bien. Cada servicio que se ofrecía estaba grabado con un impuesto.
Vender 7 litros de perfume significaba un ingreso para las arcas del Estado de 50 dinares. Un rollo de seda, 10 dinares. Un esclavo, 5. Cruzar la ciudad sin detenerse, 15. Con los beneficios de las tasas, los habitantes de Palmira levantaron una ciudad monumental en la que no faltaba ningún detalle que la permitiera igualarse, al menos en pomposidad, con la capital del imperio, Roma. No solo en la construcción se imitaba la cultura predominante del imperio, también en la comida, en las vestimentas y en los entretenimientos. El teatro ocupaba un espacio principal en la gran avenida de columnas. Fue construido en la segunda mitad del siglo II con un frente de 5 puertas cuando lo habitual eran 3. La del centro para los reyes, la puerta real. En él se celebraban obras religiosas, espectáculos de mimo y luchas de gladiadores. El arco monumental dividía la gran columnata para marcar el camino hacia el santuario de Bel, la divinidad suprema de Palmira, una síntesis entre el dios Bel Marduk de Mesopotamia y el Zeus de griegos y romanos. Las murallas cerraban el espacio dedicado a los fieles que no podían pasar a la cella, donde se guardaba la divinidad. La cella estaba dedicada realmente a una trilogía de dioses: el sol, la luna y el propio dios Bel. A las afueras de la ciudad se levanta una decena de torres con aspecto de fuerte defensivo. Estas torres acogen las tumbas que erigieron para sí mismos los nobles de Palmira. La suntuosidad y el lujo aparente que engalanaba la ciudad, y también las tumbas, respondía a la perfección con el carácter de Zenobia, una mujer que manejaba el arco con la destreza de un soldado, que hablaba árabe, griego, copto y arameo. Su desafío al imperio le costó un asedio de 6 meses por parte de los ejércitos de Aureliano. La reina Zenobia se defendió armando las torres funerarias con catapultas y arqueros escupiendo fuego. El resultado fue una Palmira destruida que nunca más volvió a levantarse. La arena y el tiempo la sepultaron hasta que en el siglo XVII 2 comerciantes ingleses la sacaron de nuevo a la luz. Lejos de la justificada atención que provoca Palmira, Bosra es una de las joyas desconocidas de Siria. Si Palmira era desafiante con el imperio, Bosra representaba todo lo contrario. De hecho, fue la capital de la provincia romana de Arabia. Una puerta monumental facilita la entrada a la ciudad pavimentada con grandes losas de piedra. Pero la atención del viajero se dirige hacia la ciudadela y su espectacular teatro, uno de los más grandes del mundo romano. Posteriormente fue fortificado, construyendo una ciudadela a su alrededor con 9 torres e incluso un gran foso. El teatro fue levantado en el siglo II con una capacidad de 15.000 personas.
ciudad vieja de Bosra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, es de las más antiguas de Siria. Fue una de las primeras ciudades de los nabateos en el siglo I, antes de constituirse en capital romana. Después fue un importante lugar de comercio y también de parada para los peregrinos que se dirigían a la Meca. Actualmente, la parte vieja está construida sobre la antigua ciudad romana, usando el basalto negro como material de construcción o reutilizando el de los viejos edificios. No solo los países huelen, también las ciudades poseen su propio olor. Al menos las ciudades cuyos nombres son fáciles de recordar. Es una relación infalible, un nombre y un olor. Damasco huele a café perfumado, un café espeso y negro con cardamomo, un olor confuso que se mezcla con el aroma a especias, a pared en sombra, a bullicio de calles viejas que atesoran 4000 años de historia clavados en las entrañas de la piedra. El centro de Damasco aparece aún rodeado por una muralla y 8 puertas, cuyos orígenes datan de la época romana. El nivel del suelo ha cambiado, pero la distribución de las calles es casi idéntica al original. Suelos que sirvieron para recoger los pasos de los mejores literatos, astrólogos y arquitectos del mundo antiguo. Obra de algunos de aquellos sabios es la gran mezquita de los Omeya, levantada sobre los restos de un templo a Júpiter, que a su vez fue erigido en el lugar de un santuario arameo en honor al dios Hadad. Al margen de sus mutaciones confesionales, que también incluyó un paso por basílica cristiana, esta mezquita representa uno de los más grandiosos monumentos de la arquitectura islámica. Las obras duraron 10 años con 1000 obreros trabajando día y noche. Al terminar, para transportar las pilas de papel con los gastos de la construcción, se necesitaron 18 camellos. Corría el año 715 cuando se finalizó, y la mezquita de los Omeya pronto se convirtió en un prototipo que sirvió para levantar otras grandes mezquitas, como la de Alepo o la de Córdoba. La fuente para las abluciones, situada en el centro del patio, dicen que marca el punto medio del camino entre Estambul y la Meca. Otra curiosidad es que fue la primera mezquita siria en construir minaretes. El situado al sudeste lleva el nombre de Jesús. Según la creencia popular, de él descenderá cuando regrese a la tierra para su lucha final contra el anticristo. A un costado de la mezquita se encuentra una tumba de mármol, en la que también, según la leyenda, se guarda la cabeza de San Juan Bautista, que junto a Jesús es uno de los profetas compartidos por cristianos y musulmanes.
Tanto el patio como el interior no se usan solo para el rezo. La mezquita es a su vez un lugar de descanso y de recreo para pasear con la familia. La mezquita de los Omeya representa para los damasquinos lo que el centro comercial en un fin de semana para madrileños o neoyorquinos. Al otro lado de los muros de la mezquita, entre las abigarradas callejas de la ciudad antigua, bulle el verdadero centro comercial de Damasco. Pero un centro comercial con cientos de años de antigüedad y sin restaurantes de comida rápida. Porque aquí nada puede ser rápido. Ni el paseo, ni el regateo, y mucho menos la compra. Los fenicios inventaron el arte de la compraventa en el Mediterráneo. Los sirios son sus herederos. No se trata solo de intercambiar bienes por dinero. Hay que hacerlo con estilo, ingenio y, sobre todo, sentido del humor. Este trabajo en talar y este lana de camelo, guala de camelo, con todo trabajo con seda. Este todo a mano. Mira. Este todo trabajo al talar. Este modelo Saladín. No es un espacio para viajeros, sino el verdadero centro comercial de Damasco. El lugar donde chicos y chicas se pasean para verse y donde poder encontrar una vasija, una chilaba o las últimas tendencias en ropa interior o de pañuelos para cubrir la cabeza. En realidad, no es un solo zoco. Son 13 zocos unidos por pasadizos y recovecos imperceptibles para el visitante ocasional. El zoco de la seda, el zoco largo de las especias y frutos secos, el zoco de los joyeros y el de los célebres damasquinados. O el de los trabajos en vidrio, cuyas obras llenan las vitrinas de palacios y museos de todo el mundo. El zoco de Damasco existe desde el tiempo de los fenicios. Cada gremio cuenta con su espacio propio y la jerarquía de las calles se establece de manera que los comercios que tratan con las mercancías más preciadas son los que se encuentran más cerca de la mezquita de los Omeya. Atravesando el zoco de los perfumes, se accede a una pequeña y tranquila plaza donde se encuentra la entrada al Palacio Azem. El patio central ofrece un respiro para el viajero deseoso de darse un descanso tras el ajetreado recorrido por el mercado. Este palacio fue construido en el siglo XVIII por el gobernador otomano de Damasco, Asad Pasha al-Azem, el más bello ejemplo de la arquitectura civil de Damasco, que hoy alberga al Museo de Artes y Tradiciones.
La ciudad antigua de Damasco brilla como una joya milenaria que se reafirma y se macera con el paso del tiempo. Pero fuera de sus murallas hay también un Damasco moderno, una ciudad bulliciosa y activa que refleja un país de economía emergente. Nada sobra en Siria, pero nada parece faltar tampoco. A pesar de su incalculable riqueza arqueológica, hasta 1918 no hubo en Siria un museo en el que poder mostrar esas maravillas. Las mejores piezas se encontraban en diversos museos extranjeros. A lo largo del siglo XX, el gobierno sirio ha hecho un gran esfuerzo por recuperar su patrimonio, sobre todo los restos de la ciudad de Palmira. Día a día se trabaja en la restauración de las piezas recuperadas que vuelven a alcanzar su esplendor. Un ejemplo que sirve como escenario para la cultura viva, para un mundo que gira pleno de contradicciones, luchando por conjugar con éxito tradición y modernidad. Muy cerca de Damasco, encaramado en lo alto de una loma, se asoma el monasterio de Sednaya. Los cristianos constituyen una minoría poderosa y respetada en Siria. Su historia va en paralelo a la historia del cristianismo. Construido en tiempos de Justiniano, cuenta la leyenda que fue el propio emperador quien lo mandó edificar. Durante una cacería en estos parajes, se le apareció la Virgen, le pidió que dejara libre al venado que estaba a punto de matar y que en el mismo lugar construyese un templo para ella y su hijo. El convento se estableció en el año 547. Alberga un orfanato y 25 monjas que rezan en árabe varias veces al día. Sin embargo, a Sednaya acuden tanto cristianos como musulmanes. Lo hacen sobre todo en caso de enfermedad por los poderes curativos de los chahura, cuadros de la Virgen protegiendo al niño Jesús. Escondida entre valles ariscos está la aldea de Malula, el único lugar del mundo donde aún se jura en arameo. Se jura, se reza y se habla. El arameo era la lengua de Jesús, la lengua que dominó el Oriente
desde el siglo I a.C. hasta el VII de nuestra era. Malula fue habitada por cristianos que huían de los romanos y se escondieron en cuevas que convirtieron en hogares y santuarios. El de San Sergio, excavado en la montaña allá por el siglo IV, se considera uno de los más antiguos de Siria. او بحتي بشمو يجكتا ششمخ يثيلي ملكخ جثكن إيروتشخ إخ بشمو شيف على رع أبليح لحمح أخو اليومح اغفر ليح تيوثح إخ من الغفر التمخت عمينح ولو فش تخلنح بشغرب يوثح ما يسحس لناح مشيذا آمين. Siria se asoma al mar con placidez y serenidad. 183 kilómetros de aguas suaves hasta la frontera con Turquía. Nada diferencia el ambiente de Latakia al de cualquier otra ciudad mediterránea. Un espacio para el relax y la charla. Latakia fue una tranquila aldea de pescadores, hasta que los franceses, durante su mandato, quisieron combatir el nacionalismo sirio entregando a Turquía gran parte de la costa. De la noche a la mañana, el pequeño amarre de barquichuelas se transformó en el mayor puerto de Siria y en uno de los más activos de este extremo del Mediterráneo. ¿Quién ha oído hablar de Ugarit sin ser científico especialista o un experto viajero? Pocos conocen al reino más civilizado de la antigüedad. Esta ciudad, 2000 años antes de Jesucristo, ya era admirada por su administración, su sistema educativo, la diplomacia de los mandatarios, su amor por las artes y los conocimientos arquitectónicos. Ugarit construyó las primeras casas con patio que se conocen. El Palacio Real contaba con 90 habitaciones. Tanto el palacio como el resto de edificios administrativos y casas de nobles tenían 2 plantas. El primer nivel, construido en piedra, y el segundo de ladrillo. En el suelo de las propias casas se hallaban los mausoleos donde enterraban a los muertos. Durante 3000 años dormitó sepultada bajo tierra. La fascinación de Ugarit radica más en lo que significa que en lo que muestra. Estos restos casi anecdóticos son la semilla de nuestra civilización. Aquí se han encontrado las notas musicales más antiguas que se conocen y la tablilla con el primer alfabeto en la historia de la humanidad. El alfabeto, cuyo original se observa en el Museo Nacional de Damasco, ha servido para comprender la historia de las lenguas semíticas. Por medio de las tablillas
La ciudad disponía de buenos archivos sobre sus actividades económicas, pero también disponían de drenajes y agua corriente. Ugarit fue una referencia para todas las culturas levantinas durante siglos. Pero su final fue violento. Fue saqueada y devastada alrededor del año 1180 a.C. por gente llegada de Anatolia, menos instruida, pero mejor armada con lanzas de bronce. El triunfo del metal sobre la mente. Recorrer Siria representa un constante viaje de ida y vuelta a lo largo de la historia y a la historia con mayúsculas, a la de todos nosotros. Fenicios, griegos, cristianos, árabes y romanos salpicaron la geografía siria de monumentos a la memoria. Apamea fue la mayor ciudad romana de Oriente Medio. Aquí vivieron 130.000 habitantes conectados con el Mediterráneo, con Antioquía, por una calzada de 140 kilómetros. Fue un asentamiento griego que los romanos revitalizaron por su privilegiada situación estratégica como punto intermedio entre Palmira y el mar. Marco Aurelio la engrandeció y para mostrar al mundo su prosperidad mandó construir el Cardo Maximus, una avenida de 2 kilómetros a lo largo de la cual se levantaron fastuosos edificios. Tan solo el 10% de la ciudad ha sido desenterrado, pero aún así es posible percibir su grandeza. La gran columna situada en el centro de la calzada conmemoraba la finalización de la obra. Arriba se erigía una estatua de Marco Aurelio. Todavía se puede apreciar el ágora y el templo de Zeus y las intersecciones con las calles principales. También una serie de columnas dispuestas en espiral usando una técnica propia de Apamea. El teatro era un tercio mayor que el de Bosra y por tanto el mayor de Oriente Medio. Sobre las piedras que componen la calzada aún es posible distinguir las marcas que los carros dejaban sobre ella. Era tal su importancia política y comercial que a pesar de los movimientos de tierra y los asedios, siguió en pie hasta el año 1170, en el que desapareció después de un terrible terremoto. Pero la población superviviente se trasladó entonces a una pequeña aldea cercana, situada en lo alto de una colina. Durante siglos pasó a ser un punto de descanso en el viaje de peregrinación entre Estambul y la Meca. En esta aldea, un antiguo caravansar conserva los numerosos mosaicos encontrados en Apamea. No muy lejos de la suntuosidad arqueológica de Apamea, dormita la ciudad de Hama, cubierta de jardines por los que discurre el plácido curso del río Orontes. Es un viaje lento, solo interrumpido por un puñado de norias con más de 5 siglos de antigüedad. De las 17 que se conservan, las más famosas son las 4 de Bech Riyad, que alcanzan los 20 metros de altura. Solo una de ellas gira y lo hace con el mismo crujir de siglos, acarreando cubetas de agua que nutren las acequias. Las norias son un reflejo del apacible sosiego que se respira en la ciudad de Hama.
Si existe una etapa épica en la historia de Siria y del orbe mediterráneo, es la de los cruzados. En el crack de los caballeros se sitúa el epicentro de esta historia. Después de que Jerusalén fuese tomada en la primera cruzada, solo 5.000 cristianos permanecieron sobre el terreno para defender un enorme territorio. La conquista había resultado relativamente sencilla, pero no lo fue conservar lo conquistado. Las numerosas pérdidas posteriores obligaron a los cruzados a levantar una serie de fortalezas que asentasen las victorias. El crack de los caballeros fue su obra más espectacular. Aún hoy se mantiene el 90% de su estructura original. Las restauraciones sufridas solo han tenido que ocuparse del asentamiento. Al crack de los caballeros se le considera como uno de los castillos mejor conservados del mundo. Fue construido con grandes piedras calizas sobre una colina de roca volcánica a 650 metros de altitud. Para diseñar graneros, patios, claustros y establos, debieron adaptarse a los caprichos de la roca, y eso le otorga a la fortaleza un aura de intrincado misterio. Fama de inexpugnable tenía también el llamado Castillo de Saladino. Se construyó en lo alto de una roca que fue cortada a golpe de hacha para convertirlo en una isla fácil de defender. Pero no fue tan fácil su defensa y Saladino logró asaltarlo en tan solo 2 días. Los castillos cruzados solían situarse cerca de la costa, que era donde más ataques recibían, pero también necesitaban cubrir la retaguardia. Este fuerte se sitúa en un valle que conduce al interior, al desierto. Esta fortaleza, al contrario de otras, fue concebida para que los cruzados conviviesen con sus familias. Se diseñó en 2 partes, una arriba y otra abajo. Una mañana de julio del año 1188, Saladino comenzó el ataque por arriba, por el punto más obvio y también el más difícil de acometer. Durante toda una jornada desgastó a las tropas cruzadas, que se defendieron con algunas pérdidas, pero sin demasiadas dificultades. Sin embargo, por la noche, cuando ambos bandos parecían descansar, un segundo escuadrón de atacantes subió por el monte y accedió al castillo por los muros de la parte baja. Los cruzados se rindieron sin mucha resistencia. El viajero puede contemplar el lugar donde vivió y murió San Simeón, más conocido como el Estilita. Desde lo alto de una columna en la que permaneció sin bajar durante 36 años, se dedicó a arengar a las masas sobre los poderes de la fe y la voluntad. Cuando murió, Simeón no tenía a su alrededor más que unos pocos lunáticos como discípulos, los mismos que, imitando al maestro, decidieron subirse también a una columna y comenzar una práctica de ascetismo cristiano que duró 600 años. Fueron los llamados atletas de Dios. San Simeón vivía de miel reseca, dátiles y olivas arrugadas. Dormía de día y velaba de noche. Algunos de sus seguidores erigieron esta iglesia en el lugar donde permaneció contando estrellas, prediciendo eclipses y tormentas, pasando de la catalepsia a la irritación, del éxtasis al ensueño.
La fama de ciudad hospitalaria de Alepo se remonta a los tiempos del Orient Express, cuando el tren se detenía en la ciudad con personajes tan ilustres como Lawrence de Arabia, Winston Churchill o Agatha Christie. Damasco es la capital, la cabeza del país, pero Alepo es su corazón, el músculo que bombea ideas y energía. Se la conoce como la Ciudad Blanca por el color del mármol que se produce en las canteras cercanas y con el que están construidos la mayoría de sus edificios. En realidad no es blanca, sino levemente tostada. Alepo huele a pastel de pistachos. Alepo se muestra señorial y orgullosa. Sus historiadores afirman que es el asentamiento humano más antiguo del mundo y se disputa con Damasco todos los calificativos. Los cruzados nunca entraron en Alepo, la única gran población que no lograron doblegar. De ahí el orgullo de sus habitantes. Su ciudadela, alrededor de la cual se expande el resto de la ciudad, simboliza la resistencia. Fue utilizada como plaza defensiva desde la Edad del Bronce, aunque debe su aspecto actual a las sucesivas construcciones y reconstrucciones realizadas entre los siglos XII y XV, cuando cruzados y mongoles intentaron conquistarla sin éxito. La ciudadela solo permite la entrada por el puente arqueado, un espectacular ejemplo de la ingeniería medieval. El interior forma un laberinto de pasadizos a distintos niveles que comunican las diferentes estancias. En realidad se trataba de una ciudad dentro de la ciudad. Contaba con enormes bodegas que le permitían acumular víveres para sobrevivir a muchos meses de asedio. El baño público es de la época de los mamelucos y ha sido restaurado. Dentro de la ciudadela se encuentra la mezquita de Abraham, construida en el siglo XII para albergar la cabeza de San Juan Bautista, pero que finalmente terminaría en Damasco. Había cisternas, prisión, estancias para guardias y oficiales y, cómo no, un gran palacio para el rey con una sala del trono que ha sido recientemente restaurada. Hasta mediados del siglo XX, Alepo superaba a la capital en población e importancia económica. Disputaba con Damasco las prebendas de Occidente y las jerarquías religiosas. Porque la Ciudad Blanca, a pesar de que su población es mayoritariamente cristiana, alberga 300 mezquitas y medersas, y eso la convierte en la tercera ciudad islámica más importante del mundo. Pero la rivalidad nace mucho antes, de cuando Ridwan, el rey de Alepo, mandó asesinar a sus hermanos para despejar cualquier ambición familiar sobre el trono. Uno de ellos, sin embargo, el menor, logró huir a Damasco, donde fue proclamado rey. La llama del odio se prendió más allá de las disputas personales y alimenta la pugna entre estas ciudades. Justo debajo de la ciudadela se expande la ciudad antigua de Alepo y en ella está el zoco. También con respecto al mercado, discuten las dos ciudades. Disputan sobre cuál de los dos zocos es más colorista, mejor preparado, más hermoso, cuál ofrece los mejores precios.
La visita al mercado puede empezar por Bab Antakia, la puerta medieval localizada al sureste del Palacio Amir. Justo después de la puerta, una rampa da entrada al zoco al-Atarín y las calles se vuelven estrechas y oscuras. El techo abovedado deja pasar un tímido jirón de luz por pequeños agujeros. Muy pocos productos han cambiado desde la época de las caravanas. Las telas, el oro, el reputado jabón de Alepo, los frutos secos, la miel. Algunos eran autóctonos y otros llegaban del lejano oriente. También bajo la sombra de la ciudadela se encuentran los baños al-Nasri, unos de los mejores baños públicos de Siria. Son tan antiguos como el resto de la ciudad, pero fueron recuperados en 1985 para seguir disfrutando del placer de un baño turco. El hammam no es solo un espacio físico, sino un universo social, un mundo de vapores propicio para intrigas y confidencias. ¿Cuántos emperadores o amantes furtivos no habrán caído víctimas de tramas urdidas al calor de estos muros? Muy cerca del hammam se levanta la gran mezquita, fundada en el año 715 por el califa al-Salid I, en un intento por imitar la de Damasco. Fue terminada por su sucesor, el califa Suleimán. De la construcción original solo se conserva la planta, ya que por los terremotos y los incendios que ha sufrido, ha tenido que ser reconstruida en numerosas ocasiones. El minarete fue construido sin andamios hasta una altura de 47 metros por los turcos en el año 1092. Cada lado ha sido adornado con ricas tallas de madera e inscripciones en piedra en las que ningún panel es igual a otro. El patio está decorado con un damero geométrico de mármol blanco y negro. El viernes, día de oración, la gran mezquita congrega el mayor número de fieles de todo Alepo. اللهم صل على من لم يزل ذكره منشورا وهو في طي العدم توسل به آدم وأخذ له ميثاق الأنبياء على تصديقه في
في بعض درس النبي صلى الله عليه وسلم علم إدريس، وفي طي خوفه بكاء داود، وفي ضمن وجده حزن يعقوب، وفي سر جده صبر أيوب. بعض غنى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ملك سليمان. Una de las curiosidades mejor guardadas de Alepo es el barrio armenio, que alberga 5 importantes iglesias de diferentes confesiones cristianas: la catedral maronita, la iglesia griega ortodoxa, la iglesia católica siria, la iglesia católica griega y la catedral armenia. Este alto número de iglesias cristianas en la ciudad de las mezquitas es un ejemplo de la buena convivencia entre religiones y de cómo el pueblo sirio luce un carácter integrador y dialogante. La catedral armenia de los 40 mártires es del siglo XVII y durante toda la mañana del domingo celebran sus largos oficios. Los armenios se caracterizan por ser un pueblo emprendedor y melancólico. Una melancolía de siglos, errando lejos de la patria. El barrio armenio forma una fascinante serpentina de calles peatonales y tranquilas que datan de la época medieval y que muestran un mundo de puertas cerradas a cal y canto. El barrio armenio huele a queso tostado. Uno más del laberinto de olores que componen un país acosado por los prejuicios. Siria, como corresponde a todas las realidades complejas, no destila un solo olor, sino un universo de fragancias que se confunden en la lejanía. En la distancia corta, Siria compone una hermosa sinfonía de olores y colores amasados por el tiempo.